Amigos de las plataformas digitales de Noticias Venevisión, una nueva entrevista deportiva para compartir con ustedes y está bastante especial porque estamos a pocos días del inicio del Premier 12 y nos atiende nada más y nada menos que el manager de la selección de Venezuela, Omar López. Bienvenido, gracias por acompañarnos en las plataformas digitales de Noticias Venevisión. Saludos a todos ustedes, gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, Omar López, ¿quién no lo conoce realmente en el ambiente del béisbol? Fue nuestro manager en el Clásico Mundial de Béisbol. Omar, ese equipo tuvo una dinámica bien interesante, un espíritu bien interesante, de verdad, insisto en la palabra, porque había una mentalidad distinta a lo que se había visto en otros clásicos mundiales. ¿Cuál fue la clave de que ese equipo tuviese esa mentalidad en ese Clásico Mundial? Mira, la clave principal fue una combinación de comunicación individual al principio, transparente, justa, en el cual se les habló claro a los jugadores cuál es el propósito, cuál es el proyecto, y después de unir las masas de los jugadores de más jerarquía en el cual tuviéramos en el mismo proyecto, en la misma página, y que de esa manera el virus positivo, no el virus negativo, lo pudiéramos dispersar entre el resto de los jugadores y el resto de todas las personas que estuvieran conformando o que conformaron en ese momento todo lo que llamamos la selección nacional. La selección nacional no nada más fueron jugadores, fueron también coaches, fueron también utileros, fueron también el tren gerencial, fue la federación. Y entonces remamos todos en un mismo camino y eso nos hizo llegar al punto del primer juego. Teníamos una familia, si se quiere decir. Es decir, esencialmente estás creyendo que es la misma fórmula en la que se tiene que seguir para el Premier 12, que es un torneo bastante distinto al Clásico Mundial de Béisbol, pero en el cual igual hay que amalgamar fuerzas y jugadores que vienen de distintas formas de trabajar de distintos equipos. No te voy a decir que es el sistema que se debería hacer o el proceso que deberíamos hacer. Es el que se hizo. Es el que se hizo. Esa es mi forma de trabajar y por qué cambiar algo que te dio éxito hasta cierto punto, ¿no? Para unificar personalidades, unificar un sentimiento, unificar un sentido de pertenencia, un sentido de amor por el país, por dejar una huella y que en 10, 15 años, empezando el 5 de noviembre, tú puedas recordar que tú pusiste tu granito de arena para dejar a Venezuela en lo más alto. Omar, es un torneo diferente, incluso el Premier 12 del Clásico Mundial, por el tema de la conformación del equipo. No tienes la misma disponibilidad de piezas, pero aún así vemos una nómina de jugadores bien interesante. ¿Cuál fue el criterio de selección de los jugadores? Claro, lo que pasa es que la diferencia entre ambos torneos es que en este torneo del Premier 12 no pueden participar ningún jugador que esté en el roster de 40, ninguno. Por tal razón, hay más jugadores todavía, que esa preselección estaría muy amplia. Bastantes jugadores tuvimos que llamar, tuvimos que preseleccionar y que en un momento u otro unos se tuvieron que salir debido a diferentes razones. Pero así no ha sido tan complejo como quizás podía pensar que podía sucederme. Simplemente estamos contando con la gran mayoría de los jugadores que están dispuestos a representar a la selección y llevar a Venezuela a lo más alto. Eso es lo más importante en esta selección. Omar, juegan en un entorno conocido en la primera ronda. Van a jugar en México. Va a ser distinto al ambiente del Premier 12 de 2019. En ese momento era el manager de la selección, quiero destacar, era Carlos Subero el manager, pero le tocó a Venezuela jugar a Taiwán. Un ambiente diferente, desconocido para muchos jugadores, hostil. ¿Cómo prevés el manejo del equipo, incluso el comportamiento de los jugadores en el medio ambiente que les va a tocar en México? Mira, si logras observar el roster más o menos, lo primero que hice fue en la preselección es hacer una preselección, no mi persona, también aquí hay dos personas como Francisco Cartaya, tres personas, Francisco Cartaya, Luis Blasini y Rafael Llanes, en el cual son los que me ayudaron a hacer la preselección, porque son scouts venezolanos que hacen vida de trabajo en organizaciones, en la organización de Arizona Diamondbacks en Estados Unidos, y ellos se la pasan viajando a nivel internacional. Lo primero que hicimos fue tratar de buscar todos los peloteros venezolanos que estaban haciendo vida de carrera o trabajando o jugando en México, para que nosotros pudiéramos tener algo de orientación sobre los parques en México, donde vamos a jugar, cómo estamos, jugadores que ya se han adaptado al béisbol mexicano, al sistema y al país. Entonces la gran mayoría de la selección han participado o participaron este verano en México. Vamos a jugar un estadio que no es nuevo para mí,
Ahí estuve yo en una serie del Caribe, en Guadalajara, en el Deportes Rojas de Jalisco. Vamos a tener un solo juego en un estadio alterno que va a ser contra Estados Unidos el tercer juego en la ciudad de Tepic. No lo conocemos, le vamos a dar vamos a hacer una orientación una vez que lleguemos allá. Y después tuvimos el Clásico Mundial también ahí en la primera ronda en el 2017 en Guadalajara. Lo que quiere decir que conocemos al estadio y nos tratamos de basar en conformar un cuerpo de picheo en el cual fuera lo suficientemente apto para ese estadio, ya que ahí es grama artificial y la bola corre bastante. A ver, el ya a nivel personal, Omar, ya tuviste la experiencia de dirigir a la selección nacional en el Clásico Mundial y te siguen teniendo en cuenta y sigues siendo la primera elección ahora como manager para el Premier 12. ¿Para ti qué significa ser el que conduzca las riendas del equipo de tu país? Wow, ese es el mayor honor que tú puedes tener como técnico, como coach en la vida. Y más cuando pude observar desde la distancia donde la profesora Araceli León, a través como presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, llegó como presidenta y empecé a ver desde distancia el cambio que estaba haciendo el Team Venezuela, sembrando béisbol. Empecé a ver la seriedad, el grupo gerencial, medio los conocí a distancia, toda su gente que trabaja a su alrededor, y fue cuando seguí trabajando por mi cuenta entre Venezuela, Estados Unidos, y me llegó el llamado para ser candidato a entrevistarme al Clásico Mundial. De ahí pude conocer más a fondo el proyecto de la profesora Araceli León, nuevamente con su grupo, porque no es ella sola, tiene un gran grupo de trabajo, y me di cuenta que en ese grupo de trabajo hay seriedad, no hay intereses personales, sino es un solo propósito: Team Venezuela, el país. Una selección o un ranking mundial que estaba en el puesto número 11, hoy en día está en número 4, 7 años después. Un proceso que lleva progreso. Y a eso hay que sumarle personas que tengan sentimiento, pertenencia, determinación por nuestro país. Es lo único que yo sé hacer, béisbol. Es lo único que yo puedo enseñar, béisbol. Es lo único que yo puedo impartir, béisbol. ¿Por qué no ponerme a la orden, no nada más al Clásico, sino también a otras selecciones? Y eso es lo que me llena de orgullo, y por eso es que no dudo ni dudaré cada vez que cualquier persona a cargo de la federación, en este caso, en este momento es la profesora Araceli, me llame para apoyarla en algo, ahí voy a estar siempre, no importa la categoría que sea. Y lo has dicho muy bien, Omar, el proceso, porque se ve el proceso que ha tomado la federación, designar a Luis Blasino un gerente general ya hace 5 o 6 años, empezar a construir, es lo que tú dices, es sembrar béisbol. Ya para cerrar, Omar, hablando de procesos, como un conocedor del béisbol como tú lo eres, pero y conociendo que este es un torneo distinto, y conociendo que el nombre del juego es picheo, ¿cuál es la clave para ti para ser campeón mundial en el Premier 12? Ya para cerrar. La clave y lo que no debe faltar es que los jugadores, todo el personal que construya, que pertenezca a esta selección, es que no dejen de creérselo. Tienen que creérselo primero y que tengamos la determinación, porque el talento está, las herramientas están, pero te puedes jugar una mala pasada si emocionalmente, con la determinación, no las puedes controlar. La ansiedad te puede jugar una mala pasada y es un torneo donde el margen de error es muy mínimo. Así que es simplemente jugar béisbol, relajado, tener siempre en cuenta que el nombre que llevamos en el pecho vale más que el apellido que llevas en la espalda. Y eso no puede faltar. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimo éxito en el Premier 12 y esperemos que te puedas traer el título para Venezuela. Gracias, Omar. Amén, gracias. Omar López, manager de la selección venezolana de béisbol rumbo al torneo Premier 12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, estuvo con nosotros en entrevista deportiva en las plataformas digitales de Noticias Venevisión.